lo que yo quisiera preguntar es un poco esto. Tú decías que tienen que acostumbrarse a la democracia. No, no se van a acostumbrar. No. Desde luego que no se van a acostumbrar. Tenemos el Brasil, solo como ejemplo. Por otro lado, ¿vamos a cometer errores? Desde luego que vamos a cometer errores. Por supuesto que sí. Y lo más probable es que uno de los errores, que además es nuestra gran bandera, será, tendremos compañeros que se corrompan. Terrible, ojalá no ocurra, pero es posible que pase, sí. Seguro que ocurrirá. Por lo tanto, esto me lleva a hablar, a pensar en, sí, urge otro estilo de hacer política. Es importantísimo, si no, no produciremos el cambio. Sin embargo, esta otra manera de hacer política tiene necesariamente que llevarnos a productos del cambio. La pregunta es, ¿cómo, sin estar lo suficientemente organizados, podremos hacer que perseveren en el tiempo estos productos del cambio si no tenemos la capacidad de institucionalizarlos, por un lado, sabiendo de antemano que no siempre seremos poder, sí, que no siempre tendremos el poder? ¿Qué hacemos? ¿Cómo llevamos a, no sé, por ejemplo, hacer que se apruebe el aborto sin ninguna restricción en todo el país? Cuando no seamos poder, ¿se mantendrá esto? ¿Tendremos la capacidad? La primera, corrupción. Va a haber casos de corrupción. La diferencia es que en el viejo régimen los corruptos eran premiados y seguían ascendiendo por la escalera siempre y cuando fueran coherentes en la entrega de la mocha al de arriba. Aquí la lógica va a ser caso de corrupción que se descubra, mano que empuja el cajón y le mochamos la pinche mano. Y no hay duda, Andrés tiene ese estilo y esto yo creo que va a trascender al conjunto del aparato. El problema es la permanencia de los avances. Yo creo que lo que hay que estimular es el contagio y desde luego la información. Las grandes batallas pasan por grandes campañas de información. No podemos discutir la interrupción del embarazo sin informar a millones de mexicanos y mexicanas de qué estamos hablando, ¿sí? Y esto significa hablar, explicar, hacer folletos maravillosos como los que hizo hace 8 o 10 años la Secretaría de Salud, donde explicaba el sexo seguro para los jóvenes, brillantemente redactados, maravillosamente ilustrados. Hay que generar millones de estos folletos, hay que hablar con la gente y explicar. Y en último caso queremos una democracia de mayorías, no una democracia de minorías. No queremos imponer, sino convencer. Yo sería las dos observaciones al respecto. Una cosa que hemos aprendido es que los derechos son reversibles. Una gran mentira de la democracia liberal desde el año 49, un tipo que se llamaba Thomas Humphrey Marshall, que es el que establece la idea de ciudadanía y establece que hay derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, y es el que establece en todos los continentes, también aquí en México, esa idea falsa de que los derechos vienen en oleadas, que los importantes son los civiles, luego más o menos los políticos y los sociales no son muy relevantes, que son acumulativos y que son irreversibles. Todo mentira, ¿no? O sea, la gente, los derechos vienen todos juntos, la gente quiere todo, ¿no? Quiere comer, pero también quiere participar, es mentira que se vayan acumulando y sobre todo es una radical mentira que no se puedan revertir. También, por supuesto, los sociales lo estamos viendo en Europa. Es decir, los recortes en España, el Partido Socialista fue el que reformó la Constitución, el artículo 135, para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social que viene en el artículo 1 de la Constitución de mi país, ¿no? Eso el Partido Socialista. Pero cuidado que también son reversibles los derechos civiles. Estamos regresando a una situación, hablaba Paco de series, la novela también es muy relevante, la de Margaret Atwood. Yo cuento a mis alumnos siempre, los alumnos siempre cuando les ofrezco un libro me dicen, profe, ¿y no vale la película? Y yo siempre les cuento la historia de las dos cabras que están pastando en un prado y una se está comiendo un rollo de película y llega otra cabra y le dice,
¿Te gusta? Dice, sí, pero me gustó más el libro, ¿no? Los libros, como es de libros, son así como... Estuvo bien. Voy bien. Vas bien. Vale. Pues termino el argumento, que lo que quería simplemente plantearos es que en el cuento de La criada, que es una novela de Margaret Atwood y que también hay una serie, de repente, si hace falta que nazcan nuevos niños, y en Europa tenemos un problema de envejecimiento de la población, el sexo va a volver a ser una obligación reproductiva. Y vemos que en países como Polonia o como Hungría, de repente la homosexualidad va a volver a ser un delito, porque la homosexualidad implica recreamiento sexual sin reproducción. Y también esos derechos pueden ser, como les decía, reversibles. Nada más para abordar el mismo tema, me queda clarísimo, yo creo que todos aquí, que el poder, el verdadero poder, no está en el gobierno ni en las instituciones. Nosotros conquistamos el poder público para generar procesos de transformación social que perduren después. Eso lo tenía perfectamente claro Lázaro Cárdenas. O sea, Lázaro Cárdenas es el gran modelo en ese aspecto. Le dicen que él fue, bueno, los ideólogos de derecha, que él fue un populista, un estatista, pero precisamente lo contrario. La razón por la cual todavía está de pie México y pudimos ganar el 1 de julio fue por lo que logró sembrar Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, la expropiación de las tierras, reparto agrario, los sindicatos. Es falso que la corrupción viene de ahí, lo que les digo es la corrupción sindical viene del PRI, de la inversión del poder social de masas. Lo que decía Lázaro Cárdenas era, organícense, y yo desde el gobierno voy a apoyar esa organización masiva porque yo sé que no me voy a reelegir. Y lo que dejo sembrado en la sociedad es lo que va a perdurar después. Eso es lo que tenemos que lograr. Estos 6 años que deje sembrado un poder social real que puede perdurar después, porque con esa perspectiva clara de que de ninguna manera nos van a permitir estar en las instituciones más allá de bueno, pues igual 12 años, etcétera. Pero miren la Ciudad de México, estuvo Andrés Manuel de 2000 a 2005, luego vino Ebrard, luego vino Mancera. O sea, muy rápido se degrada, las instituciones se degradan muy rápidamente si no tenemos sembrado esa fortaleza social. Entonces realmente la ventana es muy pequeña. O sea, este sexenio tiene que dejar un legado no solamente en el gobierno, sino sobre todo en la sociedad. Tenemos 10 minutos, compañeros, antes de salir de la transmisión. Un segundito. Además, vete para acá porque no va el micro. Es un placer tenerlo aquí. Todo comenzó para mí cuando Diario Público empezó a salir con La Jornada, ¿no? Y de ahí me seguí. Y también, pues ahí le manda saludos a Facu Díaz, si lo ve, y a Miguel, que eso justo de reírse, ¿no? De la política, ¿no? Y demás. Pero bueno, mis preguntas son 3. Si contestan una, pues estaría, que sea increíble, ¿no? Se dijo ahora con lo de Bolsonaro por ahí de que se puede dar un giro a la derecha. ¿Cómo evitamos ese giro a la derecha después de que pase, ¿no? Los 6 años? La otra es que dentro de los compañeros de Morena hay gente sumamente homofóbica y que es antiabortista, y eso me parecía súper preocupante porque en las redes sociales era el gran secreto de Peña revelado, su amante dice que tal y era. Compañeros, eso no está ayudando como crítica, por favor, ¿cómo concientizamos, ¿no? Esa parte de que seguro piensan millones de mexicanos, ¿no? Y la última es cómo logramos un equilibrio entre esta crítica con la que estamos muy de acuerdo los que seguimos a Paco hacia el partido, y también no perder de vista que somos un frente y que tenemos que manejarnos como frente contra ese otro frente que nunca tiene grietas, ¿no? La derecha es así como un muro, ¿no? No se andan tirando piedras entre ellos, ¿no? O sea, son muy buenos en manejarse como un bando, ¿no? Y bueno, cualquiera de... Respecto a las preguntas, yo creo que la misma respuesta es válida. La batalla por la información afuera es la batalla por la información adentro.
Si no informamos, discutimos, platicamos, damos elementos de juicio, no podemos esperar opiniones críticas, podemos esperar sumisión a la estructura del caudillo. Respecto a la visión de lo reversible, chinga, parecemos mexicanos, ya estamos muy preocupados porque, y si dentro de 6 años no logramos construir, dentro de un mes, preocúpense por lo que va a pasar dentro de un mes. La diferencia, insisto, y lo he dicho 30 veces, entre los optimistas y los pesimistas es que los optimistas nomás sufrimos al final. Los pesimistas sufren antes, durante y después. Carajo, por razones prácticas, empecemos a pensar en que esto empieza en un mes y sus límites no están definidos. Pueden ser inmensos. Entonces empujemos. Una cosa sobre la división de la derecha, es normalmente lo que comentas, pero hay algo muy fantástico que ocurrió este año. La derecha se pulverizó de manera increíble, es una de las razones por las cuales ganamos. La derecha se dividió entre el PRI, el PAN, el PRD y Morena. O sea, se dividió en 4 partes. No, no es que Morena se convirtió de derecha, sino partes de la derecha se sumaron a Morena, por eso nos reclaman a Morena. Pero a ver, venlo estructuralmente, la derecha se pulverizó en 4 partes. Normalmente justamente la derecha está, como dices, un muro, el dinero, la impunidad, une, ¿no? Y la izquierda nos perdemos ahí, que los trotskistas, los stalinistas, los maoístas, los zapatistas, los perredistas, o sea, siempre como somos muy apasionados ideológicamente, nos dividimos y el dinero siempre suaviza y integra, pero de repente este año pasó justo lo contrario y a la larga las tendencias se regresarán a su lugar, pero es un momento mágico ahorita realmente en que la izquierda tiene la hegemonía y es una gran oportunidad para construir patria, ideología, esfuerzos y movimiento. Acá está el micrófono para el público. Acá está el micrófono para el público, estoy en la cola. Juan Carlos, en México ya, en España, ¿por qué no y cuándo? Acá se hace la cola. Sí, tiene razón. Pregunta en España, sí. ¿Cuándo y para cómo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cuándo les toca? ¿Para cuándo? A ver, no quería dejar de contestar a lo que ha planteado la compañera. Miren, la derecha en todos los países, la derecha en tiempos de crisis es corrupta y autoritaria. Y ahí no nos engañemos, ¿eh? En tiempos de crisis se vuelven corruptos y autoritarios. Y si no hay crisis pueden incluso apoyar el Estado social, como hicieron después del año 45 en Europa, o apostando por los estados desarrollistas en América Latina. Sí, pero en tiempos de crisis asumen los contenidos liberales y desprecian todos los contenidos democráticos. Pues es una constante desde la crisis de 1870, en 1929, en 1973 y ahora en 2007-2008. Es una constante. Y en este sentido hay algo que creo que es lo más importante que puedo compartir con ustedes. Y es que el gobierno de López Obrador va a enfrentar 3 problemas que no puede solventar él solo, ni siquiera con Morena. El primero es lo que llamamos el lawfare, es decir, esta decisión que tomó Estados Unidos de empezar a formar a jueces en vez de a militares, no para que torturen, sino para que invaliden, inhabiliten a los políticos de la izquierda. Y por tanto nos vamos a encontrar con que por parte de un poder judicial corrupto van a haber intentos de inhabilitar a los líderes políticos de la izquierda. El juez corrupto, Moro, que ha metido en la cárcel a Lula, que le sacaba más de 20 puntos de distancia a Bolsonaro, y por eso ha ganado Bolsonaro, después de meter en la cárcel el juez Moro, con el testimonio de una persona, de un testigo protegido, uno, que señaló que el apartamento era de Lula. Ese juez acaba de ser nombrado ministro de Justicia y de Interior por Bolsonaro. O sea que no, dirían ustedes, que no nos vean la cara de pendejos. La derecha juega a la democracia siempre con cartas marcadas, no nos engañemos. Segundo elemento que va a enfrentar López Obrador, pues las presiones financieras. Hemos visto ayer ya una. Ayer ya hemos visto una.
¿no? Y por tanto, eso implica que hay que ser muy cuidadosos. En Europa lo hemos aprendido. En Europa hemos visto que un país chiquitito como Grecia, que no llega a ser el 3% de la economía de la Unión Europea, que la economía de Grecia es como la economía de la Comunidad de Madrid, cometió la osadía de hacer un referéndum para frenar las políticas de austeridad. Y no un mafioso de Los Soprano, ni un mafioso del Padrino, sino un mafioso ministro de Hacienda alemán, le dijo: aquí lo de las elecciones no cambia nada, que era Wolfgang Schäuble. Y por tanto, que seamos conscientes de que esas agencias de rating que son privadas, ese Fondo Monetario Internacional que está en manos de las élites, donde Estados Unidos tiene con el 16% capacidad de veto, es decir, todas esas, el Banco de Pagos de Basilea, los órganos de resolución de conflictos, ¿no?, donde desangran a este continente, todos esos elementos están en manos de ellos, Y el tercer elemento muy relevante, que creo que es una constante, ¿no?, junto con este intento de tumbar vía judicial y este intento de tumbar vía problemas económicos, tiene que ver con intentar tumbar vía descalificación mediática. Y vamos a encontrarnos otra vez como, ahí ha dicho John que la derecha se ha pulverizado. No, se han pulverizado los partidos de derecha. Y cuando pulverizan los partidos de derecha siempre tienen invariablemente al partido de los medios de comunicación en tanto en cuanto se reconstituyen los partidos de la derecha. Y ese partido de los medios de comunicación son brutales, ¿no?, y atacan sin ningún tipo de límite, ¿no? Y ahora hoy en día mucho más, cuando apenas hemos empezado a democratizar las televisiones y de repente tienen la posibilidad de, a través del Big Data o a través de las redes sociales, de ganar elecciones porque ahí manda solamente el dinero. Hemos sido capaces de decirle a Bolsonaro: los tiempos en televisión los compartes con las demás fuerzas políticas. He dicho: ah, sí, pues voy a hacer lo que hizo Macri. Macri metió 30 millones en redes sociales, en Big Data, para mandar mensajes segmentados, individualizados a cada uno de los argentinos o a cada uno de los brasileños. Mensajes particularizados a través de WhatsApp o a través de las redes sociales. Y eso nadie ha dicho que se tenga que frenar. Bueno, eso está empezando a funcionar ya hoy. Yo llevo aquí 2 días y he visto cómo el partido de la oposición a López Obrador ya está actuando. Y me ha bastado ver las portadas de ayer de toda la prensa mexicana para parecer que las había escrito el mismo tipo. Es decir, con una misma línea editorial, ¿no?, para marcar de cerca a un gobierno que ellos de entrada no tienen claro que vaya a trabajar para sus intereses. Creo que lo que has planteado de que somos un frente tenemos que cuidarlo, porque es que es verdad. A la derecha siempre le unen los intereses. En España ahora tenemos 3 partidos de derecha, pero están de acuerdo en todo. ¿Qué ocurre? Que como son muy egoístas, cada uno quiere barrer para casa, porque los partidos también son empresas. Y tenemos una empresa que se llama Vox, una empresa que se llama Partido Popular, que está en crisis porque tiene 1000 personas inmersas en casos de corrupción, y hay una empresa muy apoyada por la gran bolsa, que es Ciudadanos, que también quiere reclamar su espacio. Pero en las cosas importantes votan juntos, sin el más mínimo atisbo de duda. Y si les perjudica el sistema electoral por ser 3 ahora y no 2 o 1, ya veremos cómo van a aceptar cambios en el sistema electoral. Y por tanto, no caigamos en el error, y esto es, creo que esencialmente importante, no caigamos en el error de fragmentarnos pensando que nuestras luchas identitarias pueden funcionar aisladamente de las luchas de los demás. La lucha de las mujeres en México no se puede pensar al margen de la lucha anticapitalista, y eso implica un problema muy grande. ¿Por qué? Porque el capitalismo depreda, mata, hace guerras, pero no tenemos ahora mismo alternativa al sistema capitalista. Es la gran contradicción en la que vivimos. Pero que nadie se olvide de algo que debiéramos tenerlo tatuado. Y se lo digo a los más jóvenes: no se tatúen ustedes símbolos chinos que no saben qué significa. Igual se están tatuando rollito de primavera, ¿no? Tatúense la frase que dice que el capitalismo siempre se ajusta por el eslabón más débil. Y también en la espalda que pongan: a trabajo igual, salario igual. Así que es ley de vida. Así es. Y cuando el capitalismo en crisis tiene que ajustarse, se ajustaba por la tierra, porque la tierra no gritaba, se ajusta por las mujeres, que son las que sostienen todo el trabajo de reproducción y de cuidados, se ajusta en los indígenas o en los inmigrantes, y por tanto tú no puedes decir: no, a mí me interesa solamente la lucha
de los inmigrantes. A mí solamente me interesa la lucha feminista. No, a mí solamente me interesa la lucha de clase. No, a mí solamente me interesa la lucha animalista. No, tenemos que traducir todas las luchas. Y esa es esa idea de frente, que rompe esa idea tradicional de partido político. Y es muy complicado llevarlo a buen puerto, porque todos queremos hacer valer nuestra banderita. Y por tanto, eso reclama mucha experiencia. Y por eso creo que es esencial que esta emoción que han tenido ustedes para llevar a López Obrador al Palacio de los Pinos no se disuelva y no tengan ustedes la mandíbula de cristal, que es un problema que hemos tenido en España. En España mucha gente en el 15M apoyaba, Podemos apoyaba, pero después, cuando de repente Podemos tiene que tomar una decisión complicada, que es para que no se vaya a Cataluña decir que estamos en contra de los independentistas y en contra de los centralistas, y de repente nos quedamos en mitad y por ser honestos perdemos mucha fuerza y nos atacan mucho. Y hay mucha gente que de repente cuando nos están golpeando ya no va a casa a comer tan contento diciendo que es de Podemos. Esa mandíbula de cristal no puede funcionar. Y por eso les digo que tenemos que ser conscientes de que estamos en una suerte de lucha. Y ya. ¿Se puede? Nos quedan 3 minutos. La última. Los he escuchado, es muy interesante, han tocado 1000 temas, pero el tema fundamental, crucial, vital de México y toda América Latina es el ejército. Este ejército es parte del pulpo que está allá en el Pentágono. Eso, no, son gente que está armada, pero paralelo a nuestro ejército está el otro, el de los narcos, que son aliados. Ese es el peligro real. No tanto los fifís que están marchando ahorita en el Ángel de la Independencia, no, el ejército, la CIA, la DEA, toda la gente armada que está aquí en México y que va a seguir actuando y no tienen freno. Ahí es donde tenemos que preocuparnos, porque si no nos preocupamos por ahí, ahí nos van a llegar. Acuérdense Pinochet, acuérdense de todas las dictaduras. Te regalo una anécdota de 10 segundos. Hace 2 años el general Gallardo, que conoce muy bien, preso político por haber denunciado corrupción en el ejército, me dijo: oye Paco, ¿tú no crees que hay 100 coroneles y mayores en el ejército mexicano honestos? Y yo, no, momento. Y yo le dije: yo no sé, dímelo tú. Y me dijo: sí los hay. Y yo conozco a muchísimos de ellos. El ejército mexicano no es una fuerza externa al conjunto de la sociedad. Y el trabajo significa muchas cosas. Significa empezar a discutir el problema de las milicias regionales, las autodefensas, las policías comunitarias, por un lado. Por otro lado, despenalizar las drogas blandas para quitar. Por otro lado, la amnistía a los sembradores, que no son criminales. Por otro lado, o sea, el problema es mucho más complicado de lo que parece y hay que interactuar dentro de estas fuerzas. Yo creo que va a ser más interesante de lo que parece y más sorprendente de lo que parece. Ahí se las dejo. Paco, no le regalen ustedes al régimen todos los militares, todos los policías, todos los jueces, todos los rectores, porque no los tienen. Es mentira, no los tienen. Entonces, si nosotros ya los damos por perdidos, pues los estamos empujando hacia ahí. En España, un jefe de Estado mayor está con nosotros, que supone una crisis profunda para la derecha. ¿Saben por qué? Porque los militares y los policías les hemos entregado que se entiendan a sí mismos como un cuerpo de honor porque defiende la patria y por tanto tienen una lectura de sí mismos vinculada al honor. Lo que tenemos que hacer es decir que la patria que tiene que defender no es la que señala Peña Nieto o el PAN o el PRD, la patria la tenemos que redescribir nosotros. Hace la última feria del libro, la que tuvimos en el Zócalo, me sacó por la parte de atrás un coronel del ejército y me dijo: fírmame el Pancho Villa. Y me dijo: muchos de nosotros lo leímos y muchos de nosotros pensamos. Y dije: coronel, ¿usted es de veras? Y me dijo: sí, y sacó su identificación. No son homogéneos, pero además el capitán del ejército, que lo mandaron desde Oaxaca hasta Tlaxcala, que le dijeron: tú sigue a esa patrulla y lleva a estos presos a la cárcel de alta seguridad, y de repente la patrulla hizo doble clic a las luces en mitad de la noche y desapareció, y la patrulla que venía atrás otro doble clic y los dejaron en mitad de la nada, bajo fuego de ametralladoras del narco. Ese cuate no está en la lógica del sistema, no está en la lógica de reprimir obreros. Maticemos un chingo y sobre todo aprendamos a hablarle a los sectores
aprendamos lo maravilloso que hizo el movimiento de los muchachos de Yo Soy 132, cuando cercando Televisa, en lugar de insultar a los policías, se puso a tirarle rollos. Yo vi policías llorando cuando le dijeron, tú tienes un hijo seguro en el CCH. Dijo, no, lo tengo en la Prepa 2. Míranos quiénes somos. Es neutralizable. Las experiencias de la brigada, Paloma, no me dejes mentir, haciendo trabajo con policías, creando bibliotecas, etcétera, dieron unos resultados maravillosos. En esa bajaron las quejas de los ciudadanos contra la policía en un 100% en 2 años de ponerles bibliotecas y organizar debates y lecturas con ellos. Esta sociedad va a dar sorpresas, no se lo imaginan todavía qué tan grandes pueden ser. Cerramos, el último. ¿Qué? Sí. Sí. Bueno, yo llevo mucho tiempo siguiendo a Paco en redes sociales. Yo es la primera vez que tengo la oportunidad de asistir a una conferencia, porque estoy muy contento, y de igual forma de conocer a los demás ponentes que vienen a enriquecer. Y bueno, yo tengo la percepción de que mucha gente siente que ya llegó la democracia, ¿no? Como decir, ya llegó la democracia, ya la hicimos, de ahora en adelante ya vivimos en un estado democrático. Pienso que la democracia es una utopía por la cual se tiene que luchar constantemente, todo el tiempo tenemos que estar, no podemos quitar el dedo del renglón. Hace poco estaba viendo un documental de los griegos, cómo te explican la cuna de la democracia. Ellos inician la democracia, pero precisamente es la democracia quien los derrumba, las decisiones que tomaron entre todos. Entonces pienso que tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora en lo de la consulta del aeropuerto, pues yo creo que a todos nos dio mucho gusto porque es una de cal por las que van de arena, pero tenemos que ser responsables, también tenemos que ser responsables porque levantó muchas suspicacias y no podemos caer en el autoritarismo que ha venido marcando. Son muchísimos años, siglos de lucha para llegar a este momento, no son décadas. Si revisamos la historia, que Paco es experto en esto, son siglos y no podemos desviarnos y caer en el mismo autoritarismo que ellos están haciendo y ellos están propagando. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos, y otra de las cosas que me preocupa es que el poder recae muchísimo en Andrés Manuel. Yo veo mucha gente, hace poco estuve en un evento donde conocí a muchos alcaldes, incluso de Morena, de todos los partidos, y tienen esta actitud de los demás, del poder, el poder reside en mí, cuando en realidad el poder es del gobierno. Entonces la democracia no llegó, es algo por lo que tenemos que estar luchando, es una batalla interminable y no podemos permitir que las estructuras y los altos funcionarios de Morena se corrompan. Tenemos que ser responsables. Ahora el pueblo se está empoderando, pero también tenemos que responsabilizarnos, porque así como nos empoderamos, como le decían a Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Bien ahí. Hemos incorporado a Ho Chi Minh, Spider-Man, a nuestra... Y bueno, para cerrar, pues nada más que tenemos que cuidar, son muchos siglos. El PRI empezó muy similar, ¿no? Con convicciones y todo, pero lamentablemente, bueno, tal vez no. No tan buenas, Obregón no tan buenas. Era culero, pero no. Creo que a lo que voy es que tenemos que ser vigilantes, ¿no? Tenemos que ser vigilantes y ahora en unas semanas asume el poder Morena. Y también tenemos que ser críticos con nuestras propias estructuras. No podemos permitir que se nos caiga esto que llevamos siglos y siglos y que lucharon nuestros padres y nuestros abuelos y que mucha gente ha caído en esta batalla. No podemos permitir que se caiga. Tenemos que ser autocríticos y no podemos ir por la vida aplaudiendo todo, porque hay mucha gente en Morena que no tiene estas mismas convicciones. Compañeros, cerramos. Les informamos a toda velocidad. Se va a tirar un rollo largo porque si no el mazo de la censura ataca. Rápido. Bueno, preguntas directas, solo preguntas. Bueno, a ver, yo perdón, muchas gracias. Soy de Juchitán, Oaxaca. Un aplauso. Bien. Quiero retomar lo de la izquierda. ¿Por qué la izquierda tardó en organizarse? Creo que Andrés Manuel empezó por quitar las etiquetas. ¿Cuál era el problema de la izquierda? Y por eso no me he afiliado a ningún partido político.
que o eres trotskista o leninista o marxista y entonces estás adentro pero al mismo tiempo con un pie afuera, o te vas o te corren de algún partido de izquierda. Entonces el problema es que Andrés Manuel encontró la forma de unir al pueblo y quitar esas etiquetas a la izquierda. Por eso algunos, como dice John Ackerman, también la derecha se pasó a Morena, ¿no? Una cuarta parte, un cuarto elemento en la composición de Morena es la derecha. El riesgo que corremos en México de que la izquierda no permanezca en el poder es el método con que fueron nombrados los candidatos a diputados y a senadores, que fue por sorteo. Entonces ahí le recomiendo a Paco Ignacio que ponga a leer a los diputados y a los senadores, porque hay que instruirlos, ¿no? Sobre todo en cuanto a la historia de México, hay que leer mucho a Zapata y a Villa, que son los únicos… No me dejen fuera al cura Hidalgo y a Cárdenas. No. Claro, pero bueno, de los más recientes. La otra cuestión, promover las radios comunitarias. En Juchitán he trabajado en 2 radios comunitarias y desde ahí mi apoyo a Morena y esa campaña de estar en contra de los supuestos populistas. Yo les digo que esos que están en contra de la gente de izquierda, a ellos les llamo populistas. ¿Por qué? Porque son los listos que hacen alianzas con la burguesía, con las grandes empresas transnacionales. En Juchitán tenemos un problema con las empresas eólicas. El Congreso local de Oaxaca se organizó de tal manera que modificaron la ley de ingresos para que los eólicos no paguen impuestos, no pagan ni un centavo. Bien, para el añadido de su información, si nosotros somos populistas, ellos que son antipopulares, ¿no? Por definición. Por eso les llamo populistas. Bien. Estuvieron conectados a través de Facebook 24,132 compañeros, más los que están en esta sala, más los que se reconecten en las otras redes a partir de que empezamos a emitir en diferido, porque estuvimos emitiendo usando teléfonos, magias de la tecnología y del equipo técnico que está ahí atrás, Penagos y José Ramón. De nuestros miembros de la Brigada para Leer en Libertad que andan por aquí, Paloma, nuestra coordinadora, Erra, Pepe, Claudia, el más joven miembro de la brigada, Sebas, Dani que anda por acá y Marina. Recordarles 2 cosas, nos vemos en el costado de la Alameda entre el día 8 de diciembre y 19 para una feria del libro que va a estar espectacular en los debates y en las ofertas, y el 21 de diciembre en el Parque México todo el día una venta de garage potente. Trataremos de invitar a diputados para que lean un chirris, y a senadores y a alcaldes y a todos los que se dejen. Gracias a John Ackerman, a Monedero y a un servidor, Paco Ignacio Taibo, y nos despedimos.